Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a continuar con el curso de Geometría Euclidiana. Ya en el video anterior dimos una reseña histórica acerca de la geometría, cómo es que surge, cómo es que se va desarrollando desde la antigüedad, por lo que si no han visto ese video les voy a dejar el enlace en la descripción y así pueden ir y verlo. En este video de lo que quiero hablar es qué significa demostrar y por qué es importante hacer demostraciones en geometría. Voy a darles 5 razones importantes por las que hacer demostraciones es algo vital en geometría y en matemáticas en general, pero en geometría lo vamos a ver con más claridad. De hecho, este curso yo se los recomiendo para aprender a hacer demostraciones, ya que la geometría, al ser muy visual, nos ayudará a entender mejor cómo ir hilando razonamientos. Bueno, antes de empezar quiero invitarlos a que se unan al grupo de Telegram a través de este enlace, se los voy a dejar en el primer comentario de este video, y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar, y para esto lo primero que nos preguntamos es ¿qué significa demostrar? En la escuela, en la primaria, en la secundaria, nosotros aprendemos cierto tipo de fórmulas, cierto tipo de resultados que el profesor nos los dicta, nos los dice y nos dice esto es verdad. Y así es como quiero que lo hagas en el examen, ¿no? Y luego nos ponen un montón de ejercicios y hay que aplicar las fórmulas y demás. Por ejemplo, se nos enseña que si nosotros tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y los lados miden A, B y C, estos de aquí son los catetos, este de acá es la hipotenusa, y siempre se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema más famoso de las matemáticas, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, pues esto se nos enseña desde la primaria, la secundaria, y luego se nos pone un montón de ejercicios en los cuales nosotros debemos determinar ya sea la hipotenusa o algún cateto, pero generalmente no se nos explica de dónde es que sale este resultado, cuál es su origen, por qué esto siempre es verdad. Otro resultado que se nos suele enseñar por los mismos años es que en un triángulo cualquiera, si sus ángulos son A, B y C, entonces la suma de los tres ángulos siempre es igual a 180 grados. Es otra cosa que se nos enseña, pero bueno, hasta aquí generalmente no se nos argumenta por qué esto es válido. Y hay una razón por la que no se nos argumenta en la primaria y la secundaria, porque realmente en esos años no es tan fácil entender todo lo que hay detrás que lleva hasta estos resultados y a otros más complicados. En esos años lo que nosotros necesitamos es ejercitar precisamente la parte de hacer cálculos, de usar fórmulas, de entender definiciones y demás cosas, pero todavía no tenemos la suficiente madurez matemática como para entender de dónde sale cada uno de estos resultados. Bueno, y precisamente eso de entender de dónde sale cada cosa es precisamente lo que se llama demostrar, es ver de dónde viene esto de aquí, de dónde salió. ¿Cómo sabemos que esto siempre va a ser verdad? ¿Cómo podemos garantizar que sea cual sea el triángulo que nosotros dibujemos, siempre la suma de los ángulos va a ser 180 grados? ¿Qué tal si existiera un triángulo que a lo mejor dibujándolo muy delgadito o muy ancho, tal vez sus ángulos al sumarlos ya no nos dé 180 grados, tal vez nos dé 200 grados o cualquier otro número? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que la suma de los ángulos siempre va a ser 180 grados? Bueno, pues precisamente eso es a lo que vamos a llegar una vez que hagamos demostraciones, porque todo va a estar bien fundamentado. Básicamente la idea de demostrar consiste en lo siguiente: vamos a partir nosotros de unos enunciados simples, los cuales vamos a llamar axiomas o postulados. Más adelante voy a explicar la diferencia entre esos términos, pero por ahora vamos a quedarnos en que empezamos con unos enunciados simples. Van a ser como nuestras reglas del juego, las primeras reglas que nosotros vamos a aceptar. Y las vamos a aceptar porque son sencillas. Por ejemplo, un enunciado simple es el siguiente: por 2 puntos se puede trazar una recta. Entonces, siempre que nosotros tengamos 2 puntos, vamos a poder unirlos con una línea recta. Bueno, pues esto es una regla sencilla que nosotros podemos aceptar. No es como el teorema de Pitágoras, que claramente no es una regla sencilla. En el teorema de Pitágoras sí nos podemos preguntar ¿qué tal si hay un triángulo rectángulo en el cual la suma del cuadrado de los catetos no sea igual al cuadrado de la hipotenusa? Puede pasar. Nada nos garantiza que siempre va a ocurrir así a primera vista. Pero en cambio, vean que este enunciado como que sí nos resulta más evidente. Siempre que nosotros tengamos 2 puntos, bueno, pues los unimos con una línea recta, con una regla y ya está. Es algo como más fácil de aceptar. Bueno, pues a partir de enunciados simples como este de aquí, vamos a ir deduciendo primero unos teoremas sencillos, que luego a su vez van a implicar otros teoremas más complicados y demás, hasta llegar, por ejemplo, al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no es una consecuencia directa, digamos, de este enunciado simple, pero bueno, pues será consecuencia de otro teorema, que a su vez será consecuencia de otro teorema, que a su vez será consecuencia de otro teorema, que a su vez puede venir de los enunciados simples. O sea,
Estos enunciados simples implican algún teorema o teoremas que a su vez van implicando otros teoremas que a su vez van implicando más teoremas, e incluso a veces estos teoremas, dos de ellos por ejemplo, pueden implicar un tercer teorema, y así es como se van construyendo las matemáticas. Bueno, pues demostrar lo que significa precisamente, por ejemplo en el caso del teorema de Pitágoras, demostrar sería indicar de dónde viene, es decir, este teorema es consecuencia de qué teoremas, y luego esos teoremas de dónde son consecuencia, y esos teoremas de dónde son consecuencia, hasta llegar a estos enunciados simples. Pero claro que explicar de dónde es consecuencia este teorema no significa nada más decir, pues es consecuencia de este otro teorema y enunciarlo, sino que hay que justificar por qué es consecuencia de ahí. O sea, cómo es que lógicamente un teorema implica a otro. Y para eso entonces necesitamos utilizar muchas reglas de la lógica para estar seguros de que estamos haciendo un razonamiento correcto, que es precisamente lo que estudia la lógica. Además también en todo este proceso vamos a ir introduciendo ciertas definiciones simplemente para darle nombres a objetos que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el caso del teorema de Pitágoras, a este tipo de triángulo le llamamos triángulo rectángulo. Eso es un nombre que le estamos dando, eso es una definición. A su vez, le llamamos catetos a los lados que forman el ángulo de 90 grados. Bueno, pues esa es otra definición. Esa es la definición de cateto. Simplemente es darle nombres a ciertos objetos en especial. Entonces, toda la teoría de la geometría va a consistir de estas cosas, unos enunciados simples que van a implicar unos teoremas, los van a implicar utilizando reglas de la lógica y vamos a estar introduciendo definiciones para darle nombres a ciertos objetos en especial. Todo este proceso es a lo que vamos a llamar, bueno, es a lo que se le llama demostrar, ¿sí? Más adelante va a ir quedando más claro todo esto cuando vayamos viendo ejemplos en específico. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿por qué es importante hacer demostraciones? Bueno, pues vamos a dar 5 razones por las que es importante. Y la razón número 1 es para asegurarnos de que un enunciado es verdadero o de que es falso también. A veces demostramos que una cosa es falsa. Bueno, entonces, esa es la primera razón. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la escuela se nos enseña que el área de un trapecio es esta de aquí. ¿Sí? Si quieres calcular el área de un trapecio, entonces sumas las bases, divides entre 2 y multiplicas por la altura. Aquí, para recordar un poco, un trapecio es una figura como esta de aquí, ¿sí? Donde hay dos lados que son paralelos, o sea que nunca se van a cruzar, y hay otros dos lados que no son paralelos. Bueno, pues este trapecio tiene dos bases. Este lado mayor se llama base mayor, esta es la base menor, y la distancia que hay entre estos dos lados paralelos es a lo que se le llama altura y se representa con h. Bueno, pues vean que esta fórmula la podemos razonar de la siguiente manera. Es como si este trapecio lo estuviéramos transformando en un rectángulo. Porque recuerden que el área de un rectángulo es simplemente base por altura. El rectángulo tiene la misma altura, h, pero la base es como la suma de estas bases divididas entre 2. Es esta parte de aquí, ¿sí? Esta expresión de aquí nos recuerda a cuando nosotros sacamos el promedio de dos calificaciones, por ejemplo. Que en un examen sacamos un 8 y en otro examen sacamos un 7 y queremos saber cuánta calificación llevamos en promedio. Pues sumamos las calificaciones y dividimos entre 2. Aquí es lo mismo. Sumamos las bases, dividimos entre 2, formamos un rectángulo con esa medida de lado y entonces esto de aquí es el área de este trapecio. Esto no es una demostración, esto es un simple razonamiento que podría o no ser verdadero. Una demostración sería dar un argumento de por qué esto es válido, por qué el área de este rectángulo es igual a la de este trapecio. Y aquí podemos verlo con cierta facilidad si nosotros dibujamos este rectángulo encima del trapecio. Observen que al dibujar el rectángulo aquí, vamos a tener aquí arriba unas esquinas que no teníamos originalmente y vamos a estar omitiendo estas otras esquinas de acá abajo. Y se puede ver aquí visualmente que estos triángulos son como parecidos. Es como si estas esquinas de aquí yo las hubiera trasladado aquí encima y entonces se forma un rectángulo, que es precisamente este de acá, y lo que estamos calculando es el área de ese rectángulo. Eso tampoco es una demostración como tal, pero nos da una idea de cómo podríamos hacer la demostración. Ya más adelante lo iremos viendo con más detalle, con más rigor. Ahora, lo que quiero que aquí vean es que a partir de esta sencilla idea nosotros podríamos luego intuir una idea falsa. Por ejemplo, ¿qué tal si esto lo llevamos a 3 dimensiones? ¿Cómo es un trapecio en 3 dimensiones? Bueno, pues podemos pensarlo así. Ahora, en este caso, en lugar de tener dos bases que son simples líneas rectas, bueno, pues ahora pueden ser cuadrados. Un cuadrado grande del lado B y un cuadrado pequeño del lado B minúscula, vamos a ponerle así. Y luego la altura es la distancia que hay entre este cuadrado y este cuadrado. Estos cuadrados son paralelos entre sí. Entonces esto, pues, como que nos da la idea de que se trata de un trapecio, pero tridimensional. Y aquí, para calcular el área, lo que nosotros hacíamos era calcular el promedio de las bases y luego multiplicar por la altura. Bueno, ¿será cierto eso también si hacemos lo mismo con este trapecio tridimensional? Es decir, en este caso nosotros podemos decir que el volumen es
el promedio de las bases, que ahora son áreas, vean, el área de cada base es el área de un cuadrado, o sea que es b cuadrada más b minúscula cuadrada entre 2, esto es el promedio de las bases, y luego multiplicar por la altura. ¿Será cierto que esto es el volumen de esta figura tridimensional? Bueno, pues de hecho, los babilonios en su momento pensaban que esta era la fórmula del volumen de esta figura, que por cierto esta figura se llama pirámide truncada, porque en realidad es como una pirámide a la que le quitamos la punta. Pueden verlo, es como el trapecio es como un triángulo al que le quitamos la punta. Bueno, pues acá es como tener una pirámide a la que le quitamos la punta. Bueno, pues los babilonios pensaban que esto era verdadero y los egipcios tenían una fórmula muy diferente, y es comprensible porque los egipcios tenían mucha más familiaridad con las pirámides, como todos sabemos. Los egipcios tenían otra fórmula que era verdadera y muy diferente a esta de aquí. Es decir, esta fórmula de aquí es falsa. El hecho de que esto sea válido en 2 dimensiones ya no necesariamente tiene por qué ser válido en 3 dimensiones. Habrá casos en los que un resultado de 2 dimensiones lo podamos pasar a 3, pero en muchos otros casos esto no pasa. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de razonamientos. Hay que justificar todo correctamente, porque si no estaríamos incurriendo en un error como los babilonios de pensar que porque acá es válido, entonces también acá debe ser válido. ¿Sí? Aquí es donde entonces utilizamos la lógica y donde es muy importante hacer las demostraciones todo correctamente. Entonces esta es la primera razón. La razón número 2 es para tener un orden y para evitar un razonamiento circular. Esto es una cosa muy importante. Bueno, para entender esto, vamos a ponernos en la situación en la que estaba Euclides en el momento en el que escribe sus libros de los elementos. Euclides en ese momento, bueno, pues ya conocía un montón de resultados de matemáticas. Ya en ese momento ya se habían desarrollado un montón de teoremas de geometría. Aquí estoy poniendo algunos. Imagínense ustedes que tienen un montón de teoremas. Algunos de ellos, bueno, pues sí se argumentan con base en otros, pero cada uno, bueno, pues se va argumentando como en base en otro, así como de una forma medio desordenada, y no se sabe si todo esto tiene como una especie de orden o no. Es importante esto porque ¿qué tal si tuviéramos la siguiente situación? Observen que aquí este teorema implica a este teorema, y luego este teorema implica a este de acá, y luego este de acá implica de nuevo a este teorema. Aquí lo que tenemos es lo que se llama un razonamiento circular. Nosotros queremos demostrar, por ejemplo, este teorema, y entonces decimos, bueno, pues este teorema es consecuencia de este de acá, pero es que resulta que este de acá es consecuencia de este de acá. Bueno, pues no hay problema. Pero luego decimos que este es consecuencia del teorema que originalmente queríamos demostrar, y ahí es donde ya hay un problema, porque estamos usando precisamente lo que queremos demostrar. Entonces no podemos garantizar, o no podemos a partir de ahí concluir que este teorema es verdadero, porque lo estamos usando dentro de la misma demostración. En lógica lo escribiríamos de esta manera. Tenemos un enunciado A que implica otro que es B, luego B implica C, luego C implica A, y lo incorrecto sería de aquí concluir que entonces A es verdadero. ¿Sí? A esto es a lo que se le llama un razonamiento circular. Para poner un ejemplo, es como si yo dijera que yo soy una persona que nunca miente, que siempre dice la verdad. Y luego alguien pregunta, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de que realmente lo que estás diciendo es cierto? Y entonces yo argumento, bueno, pues es cierto porque lo estoy diciendo yo, y yo soy alguien que nunca miente. Bueno, pues como pueden ver, eso no es un argumento válido, porque es un argumento circular. Estoy diciendo que yo nunca miento porque yo lo digo, y yo nunca miento. No tiene como mucho sustento, ¿no? Hay muchos razonamientos circulares con los que nos vamos a encontrar en diferentes discusiones, y es importante identificarlos y evitarlos, sobre todo aquí en matemáticas, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que hizo Euclides en su momento fue identificar unos teoremas que eran consecuencia de otros, que eran consecuencia de otros, y fue así construyendo una especie de árbol, digamos. Y en este proceso no se puede seguir infinitamente porque no tenemos infinitos teoremas, es una cantidad finita. Pero lo que vamos a conseguir es que en algún momento los teoremas se estén fundamentando en unos enunciados que son los más simples de todos y que aceptamos como verdaderos, que son precisamente los postulados o axiomas, los cuales mencioné al principio del video. Son unos enunciados que no nos cuestionamos si son verdaderos o falsos, sino que simplemente los aceptamos como verdaderos, como un punto de partida, porque hay que partir de algo, ¿no? No tenemos como una infinidad de teoremas que podamos continuar siempre. Entonces, esta es básicamente la estructura que tiene la geometría, digamos. Tenemos unos postulados y axiomas, ya más adelante voy a explicar qué son estas cosas, y a partir de ahí vamos construyendo teoremas que luego implican otros, que implican otros, y así sucesivamente. Bueno, ahora la tercera razón por la que es importante hacer demostraciones es para obtener verdades irrefutables y, entre comillas, eternas. Esto es una de las partes más bonitas de las matemáticas, que cuando nosotros sustentamos todo correctamente, los enunciados, los teoremas que vamos obteniendo son teoremas válidos, no importa cuántos milenios pasen.
Los teoremas que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, muchos de ellos tienen 3000, 4000 años de antigüedad y siguen siendo tan válidos hoy como lo fueron en su momento, y seguramente seguirán siendo igual de válidos de aquí a otros 10.000 años si sigue habiendo civilización humana, o quizá de aquí a 1.000.000 de años con una civilización alienígena que estudie geometría y que en sus propios términos y su propio lenguaje va a llegar a los mismos teoremas, digamos, equivalentes que a estos, porque son consecuencia de una lógica pues bien fundamentada. Entonces, esto es una de las cosas más bonitas de las matemáticas. Las verdades que se obtienen son duraderas, y es algo que no se puede decir de cualquier disciplina del pensamiento humano. Por ejemplo, la física ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. No es que el universo en sí esté cambiando a lo largo del tiempo, sino que al estar nosotros limitados por nuestros sentidos, por nuestra tecnología y demás, en algún momento pensamos que, por ejemplo, Aristóteles tenía razón al hablar de que los objetos con más masa caen más rápido, y luego Galileo da otros argumentos nuevos para demostrar que esto no es así. Y luego, bueno, pues viene Einstein a hablarnos de que el tiempo no es absoluto y demás. Entonces, las verdades de la física actuales no eran conocidas hace 4000 años. Pero en el caso de las matemáticas, esas verdades de la antigüedad siguen siendo tan válidas hoy en día como lo fueron en su momento. Por ejemplo, un teorema que demostraremos más adelante es el siguiente: que en cualquier triángulo la suma de dos lados siempre es mayor que el tercero. Entonces esto, por ejemplo, nos lleva a lo siguiente: si alguien nos pidiera construir un triángulo que tenga estas medidas, puede ser un triángulo de madera, un triángulo de, no sé, de varillas de metal, o simplemente dibujarlo, ¿sí? Y nos dice, queremos que ese triángulo mida aquí 1 centímetro, acá 5 centímetros y acá 3 centímetros, por ejemplo. Pues nosotros podemos decirle con total seguridad que ese triángulo es imposible, no existe. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque en cualquier triángulo se debe cumplir que la suma de dos lados siempre debe ser mayor al tercero. Y en este caso la suma de este con este, 1 más 3 es 4. Y eso no es mayor que el tercero, que mide 5. Por lo tanto, es imposible construirlo. En este caso se puede ver como más fácil que esto es cierto, aunque no es un axioma, o sea, es una consecuencia de los axiomas, de los postulados de Euclides. Pero se puede ver que es más fácil, bueno, es más fácil verlo a partir del dibujo, porque vean que si este segmento mide 5, bueno, pues si este de 1 yo lo acostara de tal manera que quedara aquí, y este de 3 lo acostara de tal manera que quedara aquí, bueno, pues aquí quedaría un 1, acá quedarían 3, y por aquí nos sobraría un pedacito de 1. ¿Sí? Entonces tendríamos 1 más 3, 4, y no alcanzaría a cubrir los 5. Entonces es como algo que podemos ver más fácilmente. Pero hay otras verdades que a lo mejor no son tan evidentes y que siguen siendo irrefutables y eternas, ¿no? Como por ejemplo esta otra, que nos dice que si un triángulo está inscrito en un círculo y uno de sus lados es un diámetro, entonces el triángulo tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, tenemos un círculo y tenemos aquí, bueno, digamos que este es el centro del círculo y tenemos un lado que va a ser un diámetro del círculo. Este va a ser un lado del triángulo. Tomemos cualquier otro punto del círculo y formemos entonces un triángulo uniendo este punto con los extremos. Aquí tenemos entonces un triángulo tal que uno de los lados del triángulo es un diámetro del círculo. Recuerden que un diámetro es un segmento que pasa por el centro. De cualquier manera, más adelante iremos ya explicando todo esto con más detalle. Entonces aquí lo que podemos concluir es que se forma un ángulo de 90 grados. Y eso va a ocurrir siempre, no importa qué forma tenga este triángulo. Por ejemplo, si tomamos el mismo círculo y el mismo diámetro, pero tomamos este otro punto de acá, igual se forma un triángulo, pero ahora el ángulo de 90 pues estaría aquí. Y sin importar qué punto tomemos de la circunferencia, al unirlo con el diámetro, siempre el ángulo que se va a formar es de 90 grados. Nunca va a ocurrir que se forme uno de 70 o uno de 100 o uno de 91 grados. Siempre va a ser de 90 grados. ¿Sí? Y esto era tan válido en la época de los griegos como lo es en la actualidad. Bueno, entonces esa es la tercera razón. La razón número 4 es para formar una teoría consistente, que no tenga contradicciones. Y esta parte es realmente complicada de hacer, porque a veces se puede pensar que partiendo de un cierto conjunto de axiomas podemos obtener cualquier verdad y que todas las verdades que obtengamos van a ser entre ellas pues consistentes. ¿Sí? Es algo difícil determinar si nuestro conjunto de axiomas inicialmente es consistente, o sea que no tiene contradicciones y que va a implicar cosas que no tengan contradicciones. Lo que sí podemos decir es que si nosotros tenemos un conjunto de axiomas que entre ellos no se contradigan y utilizamos la lógica correctamente, todo tipo de teorema que sea consecuencia de estos axiomas, bueno, pues va a ser un teorema que no va a tener contradicciones. Pero todo esto lo digo porque el mismo Euclides, su lista de postulados que dio no era suficiente. Digamos, su lista era correcta, o sea, estaba bien, pero resulta que los postulados de Euclides nos permiten demostrar cosas que son absurdas. Por ejemplo, que todo triángulo es equilátero.
Bueno, esto claramente no es verdad, ¿no? Hay triángulos que no son equiláteros. Por cierto, un triángulo equilátero es aquel cuyos lados son iguales, los tres lados del triángulo. Nosotros podemos dibujar fácilmente un triángulo que no tenga sus tres lados iguales. De hecho, cualquier triángulo que dibujemos, lo más probable es que no tenga sus tres lados iguales. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros llegar a este teorema a partir de los postulados de Euclides? Bueno, no es que los postulados de Euclides estuvieran mal, simplemente que son insuficientes y al momento de hacer la demostración de este teorema vamos por ahí a hacer una pequeña trampa que precisamente consiste en utilizar algo que no se especifica en los teoremas y que nos parece válido y entonces nos lleva a este teorema que claramente es un absurdo. Esto también ya lo veremos más adelante en un video porque es una cosa interesante de ver. Y hay otros teoremas como por ejemplo este de acá, que un ángulo obtuso es igual a uno recto. También esto se puede demostrar a partir de los teoremas de los postulados de Euclides. O otro teorema que hay cuadriláteros que a la vez son y no son paralelogramos. Bueno, ya más adelante iremos viendo estos ejemplos. Pero es nada más para ver que formar una teoría consistente es algo importante, ¿sí? Tener una buena lista de axiomas y usar la lógica correctamente. Y bueno, finalmente la razón número 5, que yo diría que es de las más importantes, si no es que la más importante, que es para ejercitar nuestro pensamiento crítico. Bueno, esto ya es fuera de lo que es las matemáticas, o sea, no necesariamente nada más dentro de las matemáticas, sino en general, en toda la vida. Si nosotros aprendemos geometría, por ejemplo, bien aprendida, vamos a ejercitar nuestra mente de tal manera que cada vez que nos encontramos ante un enunciado, cada vez que alguien nos dice, oye, esto que estoy diciéndote yo es así como te lo estoy diciendo, no nos lo vamos a creer a la primera, sino que lo vamos a cuestionar. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿y eso que estás diciendo, de dónde salió? ¿Cómo lo fundamentas? ¿De qué es consecuencia? Así como lo hacemos en geometría siempre. ¿Por qué esto es así? ¿De dónde salió? Ah, pues salió de acá. Y esto salió de otro teorema, y esto salió de otro teorema, y esto sale de otra... Y así. Bueno, pues en la vida diaria va a ser lo mismo, ¿sí? Y es algo bastante interesante que... Simplemente estudiando geometría, esto a su vez nos ejercita la mente para llevar esto a otros ámbitos de la vida. Y bueno, esto es algo que los griegos en la antigüedad sabían bastante bien. No por nada es que en la Academia de Platón existía esta frase. Aquí está puesta en griego, pero traducida lo que significa es esto de aquí. No entre nadie que no sepa geometría. Este letrero estaba pegado en la entrada de la Academia de Platón. Y la Academia de Platón, bueno, no nada más trataba de geometría. Era una academia de filosofía. ¿Por qué tendría que estudiar alguien geometría para aprender filosofía o aprender alguna otra cosa? Bueno, Platón lo tenía muy claro y era porque alguien que supiera geometría tenía una forma de razonar correcta o una mejor manera de razonar. Entonces es algo importante también. Es para ejercitar nuestro pensamiento crítico. Bueno, entonces una vez que ya vimos la importancia de hacer demostraciones y que ya vimos más o menos en qué consiste hacer una demostración, que esto de todas maneras va a ir quedando más claro cuando vayamos viendo más ejemplos, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y por dónde empezamos? ¿Sí? Porque hasta ahorita no hemos estudiado en realidad geometría euclidiana, todo esto es simple introducción. Pero ¿por dónde hay que empezar para estudiar geometría euclidiana? Bueno, pues de esto vamos a hablar en el siguiente video. Hay que empezar por el principio. Y el principio son los axiomas, las definiciones y los conceptos primitivos. De eso ya iremos hablando con más detalle en el siguiente video. Les voy a dejar el enlace en la descripción una vez que ya lo tenga subido a mi canal. Bueno, déjenme en los comentarios si les gustó este video, si tienen alguna sugerencia y yo los voy a leer con todo gusto. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.